Cuando el Papa León XIV pasó caminando frente a un humilde puesto de arte en una calle del centro de Roma, casi nadie levantó la vista. Solo otro anciano cruzando la ciudad, solo otra figura entre cientos. Pero cuando se detuvo, tomó una de las pinturas con las manos y escuchó, sin interrumpir, a la joven que atendía el puesto. Todo cambió, porque ella no era una artista más. Sofía Bellini no buscaba aplausos, ni reconocimiento. Pintaba para no rendirse, pintaba para sobrevivir. Lo que ocurrió después se transformó en algo imposible de olvidar. Porque, fiel a su estilo silencioso pero decisivo, el Papa no solo compró una obra, alteró el curso de una vida. Era una habitación silenciosa y desangelada, donde las luces del techo vibraban levemente, proyectando un resplandor apagado sobre las paredes, descoloridas. El olor a desinfectante saturaba el aire, mezclado con el sonido intermitente de los monitores al otro lado del pasillo. Sofía estaba sentada sobre la camilla, inmóvil. El papel bajo ella crujía con cada respiración, sus manos apretadas en el regazo, como si pudieran detener lo que venía. El doctor Mancini ajustó sus gafas con esa expresión que los médicos practican durante años hasta que les sale perfecta, ni muy fría ni muy cercana, justo al borde. Sofía conocía ese gesto, sabía ese tono, lo había oído otras veces. El tratamiento está dando resultados, dijo con una pizca de aliento en la voz. Pero vas a necesitar al menos 2 ciclos más de quimioterapia. Sofía no dijo nada. El cuerpo ya sabía cómo moverse en esa rutina. Dolor, fatiga, miedo. Se había convertido en parte del paisaje. Pero lo que no esperaba era lo que vino después. Sé que la situación económica en casa no es fácil, y sin seguro los gastos para la siguiente fase. Se detuvo, miró al suelo, y dijo lo que tenía que decir. Serán elevados, muy elevados. A su lado, la madre de Sofía soltó un pequeño suspiro, tembloroso, casi roto. Sofía no tuvo que mirarla para saberlo. Las cuentas médicas ya los habían dejado vacíos. Los ahorros se habían esfumado, y la última ronda de tratamientos los había dejado tambaleando. Ahora esto. Por primera vez en semanas, el miedo le apretó el pecho. Pero no miedo a la muerte. Miedo a ver a sus padres perderlo todo tratando de evitarla. El camino de regreso fue mudo. Su madre con las manos tensas, en el volante. Su padre con la voz ahogada diciéndole que todo estaría bien. Pero Sofía podía sentir la mentira, pesaba en el aire. Esa noche, tumbada en la cama, miró al techo sin pestañear. El corazón acelerado, la cabeza ardiendo. No iba a ser una carga, no dejaría que ellos se hundieran con ella, y entonces, algo se encendió. El arte siempre había sido su refugio, su manera de existir, sin hablar. Si podía pintar algo que conmoviera, algo que alguien quisiera llevarse a casa, tal vez podía resistir, a su modo. Esa mañana, cuando el sol asomó por las ventanas, ya lo había decidido. No iba a esperar un milagro, iba a inventarlo. El primer trazo de pintura siempre tenía algo de magia. El pincel deslizándose sobre el lienzo, dejando atrás suaves tonos azulados, salpicados con pinceladas valientes de naranja. Los colores se mezclaban entre sí, formando algo nuevo, algo que respiraba. Sofía estaba sentada en un banquito plegable, con su pequeño puesto de arte montado en una de las plazas más transitadas del centro de Roma. Frente a ella, una mesita de madera vieja, cubierta con lienzos dispuestos con cuidado, como si fueran piezas de algo mucho más grande. Cada uno era un fragmento de su historia. Su madre la había ayudado esa mañana a armar el puesto. Le acomodó el gorrito de algodón sobre la cabeza sin cabello, le dejó agua, le dio un beso en la frente y se fue. El resto dependía solo de Sofía. Después, de todo, fue idea suya. Había pasado la última semana entregando cada gramo de energía que le quedaba en esas pinturas.
Sabía que esto ya no era una cuestión de talento, ni de expresión. Era una cuestión de resistencia. Si lograba vender algo, si alguien encontraba valor en lo que creaba, tal vez, solo tal vez podría juntar lo necesario para pagar el tratamiento que le estaba salvando la vida. Pero la esperanza era algo frágil. Los transeúntes iban y venían. Algunos la miraban un segundo, otros ni siquiera eso. Unos cuantos veían el cartel, fruncían los labios y seguían de largo. Una mujer con saco azul oscuro se detuvo por un momento, observó una pintura, suspiró, y luego negó con la cabeza antes de alejarse. Un hombre con gafas de sol y traje italiano a medida se aproximó, lo suficiente para leer el cartel escrito a mano. Arte original. Reuniendo fondos para mi tratamiento oncológico. Apretó los labios y se fue. Sofía soltó el aire lentamente, sujetándose de la orilla de la mesa para no perder el equilibrio. El calor de la tarde pesaba sobre su cuerpo. La hacía sentir mareada. Ya, habían pasado horas, y no había vendido ni una sola pieza. Tomó su botella de agua. Las manos le temblaban. Bebió un sorbo. La fatiga la atravesaba como una sombra. Era un recordatorio constante de que no estaba luchando solo contra la indiferencia del mundo, sino también contra su propio cuerpo. Rendirse no era una opción. Se obligó a sonreír cuando una pareja de ancianos se acercó. Los ojos de la mujer brillaban con curiosidad. «Son hermosos», susurró, pasando suavemente los dedos por el borde de un lienzo. Era una obra en la que Sofía había volcado todo, un cielo desértico, pintado en tonos morados profundos con reflejos dorados. «¿Cuánto cuesta este?» Sofía tragó saliva. 80. La mujer miró a su esposo, él asintió. Nos lo llevamos. Por un instante, Sofía no supo qué hacer. Había imaginado ese momento 1000 veces, pero ahora que ocurría, se sentía paralizada. Entonces, cuando la mujer puso el billete en su mano, algo dentro de ella se quebró. Era la primera venta. Su primera victoria real desde hacía mucho. Se aferró a ese momento mientras envolvía con cuidado la pintura en una bolsa de papel. La pareja se alejó. Y la dejaron, con 80 euros en la mano. Y un pedazo de esperanza que no sabía que aún tenía. Tal vez solo era una chica vendiendo cuadros en una esquina romana, pero estaba peleando. Y no pensaba detenerse todavía. La ciudad estaba viva. Músicos callejeros tocaban violines y guitarras. En las esquinas, sus melodías mezclándose con el rumor incesante del tráfico y los pasos apresurados sobre el empedrado. Los turistas deambulaban sacando fotos de murales antiguos. Los oficinistas pasaban rápido, pegados al teléfono, sin mirar a nadie. Sofía seguía en su pequeño rincón, sentada en el mismo taburete endeble, las manos reposando sobre las piernas, mirando el mundo avanzar como si ella no estuviera ahí. Era extraño y cruel cómo se puede estar rodeada de tanta gente y sentirse completamente invisible. Hasta ahora, solo había vendido un cuadro. Uno. Cada vez que alguien dirigía la mirada hacia ella, algo en el pecho se encendía. Una chispa. Tal vez esta vez. Tal vez este sí se detiene. Tal vez la ve no como una enferma, no como una causa, sino como lo que realmente era, una artista. Pero la mayoría no lo hacía. Algunos bajaban un poco la velocidad, echaban un vistazo y seguían de largo. Otros ni siquiera giraban la cabeza, y luego estaban los que sí se acercaban, pero solo para dejar lástima. No apoyo. Una mujer de mediana edad, con un vestido floreado y gafas grandes, se detuvo frente al puesto. Leyó el letrero. Frunció los labios. «Ay, cariño», murmuró. «Ojalá pudiera ayudarte. Pero simplemente no tengo dinero». Sofía sonrió, con esa sonrisa entrenada. «Está bien, gracias por detenerse». La mujer se quedó un momento más, mirada pesada. «Debes ser tan valiente». Valiente, otra vez esa palabra. La había escuchado tantas.
Veces desde el diagnóstico que había dejado de significar algo. No era valiente. Estaba agotada. Estaba perdiendo. Solo estaba intentando no rendirse. Aún así, asintió. La mujer le dejó unas palabras dulces, y se fue como todas las demás. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera otro tipo de visitante. Un hombre con chaqueta, de cuero y gafas oscuras sobre la cabeza. Se acercó con aire de superioridad, como si estuviera evaluando un mercado de pulgas. Miró las pinturas un momento. Se encogió de hombros. Soltó una risa baja y burlona. Nadie compra arte original hoy. En día, niña, dijo en voz baja. Deberías hacer impresiones. O no sé, abrir un perfil y vender comisiones en TikTok. Las manos de Sofía se apretaron. Tuvo que morderse la lengua. Ya había lidiado con gente así antes. Gente que no entendía. Que creía que los sueños eran una pérdida de tiempo. No necesito consejos, dijo sin levantar la voz. Solo necesito seguir luchando. Él hizo un gesto con la cabeza como aceptando la derrota, y se alejó. Desapareció entre la multitud como si nunca hubiera estado ahí. Sofía soltó el aire, despacio. No iba a dejar que la rabia la dominara. No ese día, porque en algún rincón de Roma, alguien tenía que verla. Alguien, algún día, la vería. Y eso lo cambiaría todo. Para el cuarto día, Sofía estaba agotada. El cuerpo le dolía por estar tantas horas sentada sobre el taburete metálico. Los músculos, debilitados por las semanas de tratamiento, apenas sostenían el peso. Y el calor del verano romano se le pegaba a la piel como una manta mojada. La hacía sentir mareada, frágil. Hasta ahora, había logrado vender solo 3 pinturas. 3. No era suficiente, ni de cerca. Trató de convencerse de que todo iba a mejorar. Pero el cansancio se filtraba por las grietas. Tal vez el hombre de la chaqueta tenía razón. Tal vez a nadie le importaba. Y entonces, sin previo aviso, alguien se detuvo. No un turista, no un curioso, no un comprador más, una periodista. Era joven, quizás de 20 y tantos. Tenía una libreta en la mano, una credencial colgada del bolso, y el cabello recogido en una coleta desordenada. Sus ojos se iluminaron al ver las pinturas. «Esto es precioso», dijo, señalando un lienzo de un paisaje urbano al anochecer. «¿Tú pintaste todo esto?» Sofía parpadeó. Asintió, apenas. «Sí». La periodista sonrió. Sacó su teléfono del bolso. «Dirijo un blog de arte independiente», explicó. «Me encanta encontrar talento nuevo en la ciudad. ¿Puedo tomar algunas fotos?» Sofía dudó. No estaba acostumbrada a eso. A la atención, al reconocimiento. ¿En serio?, preguntó casi sin creerlo. Sí, en serio. Durante los siguientes minutos la periodista tomó varias fotos. De los cuadros, del puesto, del cartel escrito a mano, de Sofía sentada con las manos en el regazo y los ojos algo cansados. Y entonces hizo la pregunta que nadie había hecho hasta ahora. ¿Cuál es tu historia? Sofía respiró hondo y se la contó. Le habló de las visitas al hospital, de las facturas que se acumulaban, del tratamiento, del miedo y de cómo no quería ver a sus padres perderlo todo por ella. La periodista asentía en silencio, anotando en minúsculas la esquina de su libreta. La gente debería saber esto, dijo al fin. Me aseguraré de que lo hagan. Sofía no pensó mucho en ello. Ya le habían hecho promesas antes, y muchas se habían quedado en nada. Pero a la mañana siguiente, algo era distinto. Cuando llegó a su puesto, había más personas. No solo paseaban, se detenían, miraban, compraban. Una mujer se llevó 2 obras sin dudar. Una pareja joven preguntó si hacía encargos personalizados. Para el mediodía, Sofía había vendido más pinturas que en los últimos 4 días juntos. Y entonces su teléfono vibró. Un mensaje de Lucas, su mejor amigo. Tía, mira esto,
Abrió el enlace. Era un artículo, su artículo. Pintando por su vida. La adolescente romana que lucha contra el cáncer con pinceladas. Al final, miles de compartidos, cientos de comentarios. Sofía sintió el corazón apretarse en el pecho. Esto era real, pero ni siquiera entonces imaginaba lo que vendría después. Porque su visitante más inesperado, el más importante de todos, ya estaba en camino. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las piedras del pavimento, alargándolas más allá del puesto de Sofía, mientras otra oleada de transeúntes pasaba sin detenerse. La ciudad era un torbellino constante. Voces, zapatos, idiomas superpuestos, vendedores ambulantes, conversaciones apresuradas, turistas distraídos, cada quien en lo suyo, en su día, en su prisa. Sofía se secó la frente con el dorso de la mano, tratando de ignorar el mareo que empezaba a escalarle por la espalda. Su cuerpo le suplicaba un descanso, pero el descanso no paga las quimios. Así que exhaló despacio y acomodó con cuidado la pequeña pila de lienzos sobre la mesa. El artículo del blog había ayudado. Las ventas estaban mejorando, pero aún estaba muy lejos de alcanzar su meta. Y entonces, sin previo aviso, algo cambió. Una energía diferente, un silencio repentino en medio del caos. Lo sintió antes de verlo. Una presencia, una quietud que no pertenecía a ese momento ni a ese lugar. Un hombre mayor, alto, vestido completamente de blanco, se había detenido frente a su mesa. No llevaba teléfono en la mano. No miraba su reloj. No tenía prisa. Estaba completamente quieto, con las manos entrelazadas a la altura del pecho. Una pequeña cruz colgando sobre su sotana. Sofía apenas le prestó atención. Había visto todo tipo de personas pasar por ahí. Turistas curiosos, empresarios escépticos, compradores sin intención real. Pero este hombre, algo en él, era diferente. Aunque aún no lo sabía, estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Hay alguna que le guste?, preguntó ella con voz áspera por el día largo. El hombre levantó apenas la cabeza. Sonrió. ¿Apenas? Solo lo justo para que ella lo notara. Depende, respondió con una voz profunda y pausada. ¿Qué historia hay detrás de estas pinturas? Sofía parpadeó. La mayoría preguntaba por precios, por tamaños, por si tenía cambio. No por eso. Lo miró con atención por primera vez. Su rostro estaba marcado por el paso de los años, pero sus ojos tenían una firmeza que no era de este mundo. Había algo en él, una calma, una claridad, como si ya hubiera visto demasiado. Y aún así siguiera creyendo. Se aclaró la garganta. Pinto porque necesito hacerlo, dijo sin adornos. Es lo único que todavía puedo controlar. Él no respondió de inmediato. Solo esperó. Y dejó que el silencio hiciera su parte así, que ella siguió. Le habló del diagnóstico, de los días en el hospital, de la cuenta regresiva, de cómo cada pincelada era una forma de resistir, de vender una obra no solo para pagar un tratamiento, sino para recuperar un poco de su vida. Cuando terminó, él no ofreció palabras de consuelo. No fingió pena. No repitió frases vacías, solo asintió. Y luego, con movimientos lentos y decididos, extendió la mano hacia una pintura. El hombre tomó, con delicadeza, un lienzo en blanco y negro del centro de la mesa. Lo levantó apenas, girándolo bajo la luz cálida de la tarde. Lo observó en silencio, sin apuro. Era uno de los favoritos de Sofía, un paisaje abierto, amplio, con una figura solitaria. En el centro, una niña sentada al borde de un acantilado, mirando un cielo inmenso y oscuro. Le había tomado semanas completarlo, no por técnica, sino por todo lo que se le había escapado en cada trazo. El Papa lo sostuvo entre las manos como si no fuera solo una pintura, sino algo frágil, sagrado. Lo estudió por unos segundos más, y luego con un leve asentimiento dijo,
Me llevaré este. Sofía apenas reaccionó. Había repetido este escenario 1000 veces en su mente. Un cliente, una elección, una venta. Pero en la vida real, todo ocurría más lento, más pesado, más irreal. Tragó saliva. Pasó la mano por la nuca. Ah, está bien, son 150. El hombre no buscó su billetera. En lugar de eso, sacó con total naturalidad un talonario de cheques. Sofía lo miró con desconcierto. Nadie usaba cheques. Nadie. Lo observó mientras él retiraba la tapa de su pluma, sus movimientos pausados, casi ceremoniales. Escribió algo, arrancó la hoja con precisión y se la entregó. Sofía lo tomó sin saber bien qué hacía. Apenas sostenía el papel entre los dedos. La tinta fresca, el nombre, la firma, la cifra, y entonces lo vio. La respiración se le detuvo. La visión se le nubló en los bordes. La garganta se le cerró. Los ojos se le clavaron en la cantidad escrita con esa caligrafía firme, casi antigua. 50.000 euros. Las manos le empezaron a temblar. Esto, susurró apenas. Esto no puede estar bien. Él sonrió de lado, lentamente, y se quitó el solideo blanco de la cabeza, revelando del todo su rostro. El corazón de Sofía pareció detenerse por completo. El Papa León XIV. No una figura. En televisión. No una cara en los muros del Vaticano, allí frente a ella, con su pintura en una mano, y su mundo entero en la otra. Sofía no podía respirar. La ciudad seguía ahí. El murmullo de la gente, el sonido de los pasos, el tráfico, los músicos callejeros a la distancia, pero todo se sentía lejano, como si alguien hubiera puesto la vida en cámara lenta. Miraba el cheque como si fuera una ilusión, como si parpadeaba iba a desvanecerse. 50.000 puntos. Su estómago se contrajo. Sus dedos se aferraban al papel como si pudiera escapársele de las manos. Debe haber un error, dijo en voz baja, con la garganta apretada. Esto no puede ser real. Levantó la mirada y lo volvió a ver. Ese hombre que había estado ahí todo el tiempo, sin guardaespaldas, sin cámaras, sotana blanca, manos tranquilas, ojos que parecían leerle. El alma. El Papa. El mismo que su madre veía en transmisiones dominicales. El mismo que había visitado campos de refugiados. El que hablaba de amor y de justicia en voz suave, y que ahora le estaba cambiando la vida. La miró con una calma que desarmaba. No hay error, hija, dijo, sin elevar la voz. No es caridad. Es una buena pintura. Sofía sintió que el suelo temblaba debajo de ella. Quiso responder. Quiso decir, gracias. Quiso preguntar por qué. Pero no le salieron las palabras, porque nada en su vida la había preparado para esto. Y entonces, el mundo alrededor se dio cuenta. Al principio, fue solo un murmullo. Un joven con auriculares se detuvo. De golpe miró hacia el puesto y entrecerró los ojos. Espera, murmuró. Es él. Una mujer al otro lado de la calle giró lentamente. Tenía el teléfono a medio levantar, la vista clavada en la figura blanca que sostenía la pintura. Un segundo murmullo, luego un tercero, y entonces ocurrió. Un torbellino. Gente deteniéndose. Cabezas. Girando. Conversaciones apagándose. «Dios mío», exclamó alguien. «Es el Papa. Es el Papa León XIV». Los teléfonos subieron. Las cámaras se activaron. Un grupo de estudiantes se acercó corriendo. Una mujer con tacones frenó tan brusco que casi tropieza arrastrando consigo a su asistente. Y en medio de todo, Sofía, sosteniendo el cheque, la pintura, la respiración. El momento había explotado. Y lo que estaba por venir, ni ella, ni Roma, ni el Papa mismo lo imaginaban. El murmullo se volvió ruido. El ruido se volvió clamor. «Está comprando una pintura. ¿Por cuánto fue? Eso es un cheque».
Los ojos iban de él a ella, a la cifra en el papel, y entonces alguien lo dijo en voz alta. Son 50.000 euros. Esa fue la chispa. En cuestión de segundos, una pequeña multitud se arremolinó alrededor del puesto. Turistas, locales, curiosos, creyentes, escépticos, todos tratando de entender lo que acababan de presenciar. La historia no necesitaba explicarse. Solo bastaba mirar la cara de la niña, el temblor de sus manos, la pintura en las manos del Papa. Y entonces ocurrió lo más inesperado. Una mano se estiró entre la multitud. Un hombre de polo azul señaló una pintura colgada del borde de la mesa. Me llevo esta. Antes de que Sofía pudiera responder, ya estaba sacando su billetera. ¿Cuánto es? Ella parpadeó. 80. Perfecto, dijo entregándole los billetes sin pedir cambio. Otra persona alzó la voz. ¿Y esta? ¿La vendes? Una mujer con un vestido de lino tomaba otro cuadro con las dos manos, como si cargara algo valioso. En menos de 3 minutos, las pinturas que habían estado ahí, ignoradas durante días, empezaron a desaparecer, una a una, sin regateos, sin preguntas. Necesito dinero, le dijo una chica adolescente a su madre. Quiero una antes de que se acaben. Sofía no sabía qué hacer. Estaba paralizada. Veía cómo, frente a sus ojos, su pequeño puesto se transformaba en una estampida de generosidad. No alcanzaba a envolver los cuadros, ni a contar el dinero, ni a agradecer. Solo los veía irse, a manos, de personas que hacía apenas unos minutos ni siquiera la habían notado. Y el Papa León XIV, seguía ahí. Quieto, observando, con las manos en los bolsillos de su sotana, sin decir nada, sin buscar protagonismo, solo sonrió, levemente. Se inclinó apenas lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Te lo dije, hija. Solo sigue pintando, y con eso, dio media vuelta y se alejó, sin cámaras, sin séquito, sin necesidad de que nadie lo siguiera, dejando tras de sí un caos lleno de belleza, y a una niña con las manos temblorosas y el corazón completamente distinto. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, su teléfono parecía poseído. Notificación tras notificación, mensajes alertas, llamadas perdidas, menciones.correos. El típico sonido del ping ya no era un sonido, era una alarma. Por un momento pensó que algo andaba mal, muy mal. Pero luego, abrió el primer mensaje y lo entendió. Los titulares estaban en todos lados. El Papa compra pintura de adolescente enferma por 50.000 euros. Sotana, pinceles y esperanza. La historia que conmovió a Roma. El arte que tocó al Vaticano. Su rostro estaba por todas partes. En los periódicos digitales, en las cuentas de Instagram, en perfiles de noticias de Facebook, incluso en Twitter, donde alguien había compartido un video del momento exacto en que el Papa le entregaba el cheque. 4 millones de vistas. En menos de 12 horas, Sofía no podía respirar. Se sentó en el borde de su cama, el teléfono aún vibrando entre sus dedos. Lucas, su mejor amigo, fue el primero en llamarla. Sophie, estás en todas partes. Literal, no puedo abrir una app sin verte. Ella no respondía. Seguía mirando la pantalla. La cantidad de mensajes era absurda. Y entonces, empezaron a llegar los correos. No solo de conocidos, no solo de Roma, del mundo. Hola Sofía, ¿haces envíos a Francia? Mi hija también lucha contra el cáncer. Tu historia nos dio esperanza. Queremos comprar una pintura, la que sea. ¿Aceptas donaciones? Solo queremos ayudarte a seguir creando. Las manos le temblaban mientras recorría los textos. Decenas se convirtieron en cientos. Cientos, en miles. Pedidos. Palabras de apoyo. Historias personales. Gente que la había visto por segundos. Y ya no podía olvidarla. Y entonces apareció un asunto inesperado. Consulta galería. Desde Nueva York. Sofía lo abrió con los dedos helados.
Tu historia nos conmovió profundamente. Nos encantaría representar tu obra. ¿Estarías interesada en exponer con nosotros en la próxima muestra internacional de artistas emergentes? Cerró los ojos. Presionó una mano contra su pecho. El corazón golpeaba como si quisiera escapar. Era real. Todo. Cada segundo. Cada lágrima. Cada pincelada. Ahora tenía peso. Un mes después, Sofía regresó al hospital. Pero esta vez fue distinto. No había ansiedad en la sala de espera, ni miradas al suelo, ni discusiones por facturas. Esta vez, entró por su propio pie, con la cabeza en alto. La cuenta, completamente saldada. Cada ronda de quimioterapia, cada análisis, cada medicina, pagado en su totalidad, por una pintura, por un instante, por un acto. Porque un hombre vestido de blanco, una tarde cualquiera, había decidido detenerse. El tratamiento fue duro. El cuerpo no lo recibió con amabilidad. Pero había una diferencia. Esta vez, no había miedo. Porque afuera, en algún lugar de Roma, el mundo la estaba esperando. Una semana después de su última sesión, llegó por correo un sobre con el sello del Vaticano, papel grueso, letra manuscrita. Temblando, lo abrió. Era una carta, firmada por él. Sofía, tu lucha me recordó por qué algunas historias no deben olvidarse. Nunca dejes de contar la tuya. Sigue pintando. Sigue creyendo. León XIV. Las lágrimas le nublaron la vista. Leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado y la presionó contra su pecho. No era fama. No era dinero. Era algo más grande. Era alguien que había visto lo que todos ignoraban. Y había decidido hacer algo. Esa noche, Sofía tomó un pincel. Por primera vez en semanas, sin presión, sin urgencia, sin miedo. Solo ella, el lienzo y el silencio. La exposición estaba programada para el mes siguiente, una galería en Nueva York. Espacio blanco. Luces, dirigidas, nombres de artistas jóvenes en las paredes. Y entre todos ellos, Sofía Bellini. Su bandeja de entrada seguía llena. Pedidos personalizados, consultas de compradores, invitaciones a entrevistas. Su historia había recorrido el mundo. Pero ahora, por fin, no se trataba solo de su lucha. Se trataba de su arte. Pasaba las tardes en su pequeño estudio, pintando por gusto otra vez, jugando con colores que ya no tenían que salvarle la vida, solo recordarla. Cada lienzo nuevo era una forma de agradecer, de respirar, de decir, sigo aquí. Y aunque vendió muchos, había uno que no colgaba en la galería, uno que no tenía precio. La pintura que había cambiado todo, el paisaje en blanco y negro, la niña sola bajo un cielo infinito, la que el Papa León XIV había sostenido entre sus manos, la que le dio esperanza, en el momento exacto en que más la necesitaba. Esa no se vendía, ni se mostraba, ni se ofrecía por encargo, porque ahora colgaba en un lugar especial, no en su casa, ni en la galería, sino en los pasillos privados del Vaticano, donde pocos entran, donde casi nada cambia, pero ahí estaba, frente a una placa dorada con solo 3 palabras. Para quien no se rinde. Roma siguió como siempre, caótica, hermosa, llena de turistas, vendedores, campanas, bicicletas, promesas, rezos. El puesto de arte ya no estaba ahí. La mesa, el letrero, los lienzos, todo eso había quedado atrás. Pero la historia, esa seguía. No, solo en titulares, ni en redes, ni en exposiciones, sino en la memoria de quienes la vivieron. En cada mensaje de alguien que dijo, yo también estoy luchando. En cada niña que, viendo una brocha, entendió que podía pelear a su manera. A veces, los milagros no suenan como trompetas, no brillan, no caen del cielo a veces, solo caminan, en silencio,
con una sotana blanca y una cruz sencilla al pecho, y se detienen justo donde hace falta. Esta historia no fue sobre fama, ni sobre caridad. Fue sobre ver, sobre detenerse, sobre lo que ocurre cuando alguien decide escuchar el dolor de otro y hacer algo. Por eso, en algún rincón de la ciudad eterna, a veces alguien todavía pregunta, ¿aquí fue donde el Papa compró aquella pintura? Y los vendedores de café, los músicos de la esquina, los vecinos del barrio, todos, asienten, sí, aquí, en esta calle, donde una niña pintaba para no rendirse.